Muy buenos días, estimados maestrantes. Hoy nos reunimos por esta vía para el desarrollo de nuestra sesión número 3, correspondiente al martes 30 de septiembre. Nos corresponde en esta ocasión desarrollar los contenidos que llevan por título Enseñanza de procedimientos, análisis de fuentes documentales, las visitas escolares a museos, los objetos, las imágenes y los textos históricos. La sesión de hoy básicamente va a desarrollar de qué manera podemos utilizar tanto los trabajos de campo como la visita a los museos como una estrategia para la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales en general, pero específicamente de la historia, que es nuestro objeto de estudio fundamental. En este sentido, y antes de empezar con el desarrollo del contenido teórico de la clase de hoy, me gustaría darle la bienvenida a los tres compañeros que se han agregado al grupo en las últimas semanas, tres estudiantes específicamente que se están incorporando a nuestro grupo de trabajo. Es importante que estos tres estudiantes revisen si ya tienen el texto de la colección Bicentenario que deberán analizar como trabajo final y que cualquier duda que puedan tener en relación a la evaluación y la manera como estamos trabajando, pues me la hagan saber oportunamente para así solucionarla con brevedad, ¿no? En este sentido, y una vez aclarado esto, también es importante hacerle la salvedad a aquellos estudiantes que no consignaron las evaluaciones anteriores, que Edmodo, que es la plataforma a través de la cual estamos desarrollando el curso, permite que usted coloque como comentario dentro de la tarea la asignación, aunque ésta sea colocada después de tiempo. Ciertamente, dentro de la tarea aparece un candado rojo que indica que ya es tarde para consignar la tarea, pero como se está teniendo esa consideración particular con los compañeros que se incorporaron después, puede colocarlo como un comentario, haciéndome a su vez un comentario en la página de inicio para que yo sepa que debo volver a revisar la tarea de esta persona, ¿no? Es importante entonces que aquellos estudiantes que no han consignado las asignaciones que se enviaron antes de vacaciones, pues las revisen y me hagan saber cuando las estén colocando en el ambiente y yo pueda corregir. Muy bien. Otro elemento importante que me gustaría recordarles tiene que ver con ese trabajo final, el trabajo final que involucra la planificación de una clase, haciendo uso de las estrategias específicas en la enseñanza de la historia que vamos a ir desarrollando. En este sentido, ya aquí empezamos a abordar directamente diferentes estrategias. La clase anterior, como ustedes recordarán, analizábamos el uso de la línea del tiempo y cómo la periodización de los diferentes acontecimientos iba a estar íntimamente relacionada con la escuela historiográfica a la cual nos sintiéramos identificados, con la cual nos sintiéramos identificados. También llegamos a la conclusión en relación a sus aportaciones en el ambiente de que no había necesariamente que decantarse por una sola escuela, que podían haber posturas eclécticas que combinaran aquellos elementos del positivismo, del materialismo histórico, de la escuela de los anales, del idealismo alemán, que nos parecieran rescatables. En este sentido, lo que sí era un reto importante era elaborar una línea del tiempo utilizando una periodización que no fuera la periodización tradicional, es decir, la periodización utilizada por la escuela positivista, la división en edades, planteada por el historiador Jeffrey Barraclough. Eso fue lo último que hablamos en nuestra clase magistral. Ahora, hoy nos corresponde conversar un poco en relación a los trabajos de campo, las visitas a los museos y también en relación a el uso, la aplicación que pueden tener estas actividades como
estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales en general. En este sentido, muchos de ustedes, conversábamos en las primeras sesiones, son profesores ya en ejercicio, algunos de ustedes eh, son profesores de aula, otros son historiadores de oficio específicamente, con lo cual digamos que esta maestría busca dotarles de la mayor cantidad de estrategias y herramientas que puedan derivar al final en un trabajo de maestría. Al preparar la sesión de hoy me encontré con la grata sorpresa de toparme con muchísimos trabajos de maestría que justamente eh, tienen una extracción pedagógica, es decir, muchísimos trabajos de maestría plantean el uso de estas estrategias que vamos a ver en este curso como su objeto de estudio para su trabajo final. Muchas tesis, y les invito a que hagan una breve búsqueda por internet, eh, abordan específicamente el trabajo de campo y la visita a los museos como una estrategia que aplican en una determinada unidad educativa, en un determinado colegio o una determinada universidad para la enseñanza de alguna ciencia social en particular. En este sentido, si todavía no se han planteado un tema de investigación, pues este sería uno muy interesante. El uso de cualquiera de las estrategias que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, su aplicación en algún ámbito educativo concreto. El trabajo de campo y la visita a los museos son de esas estrategias. Yo diría que una de las más retadoras, de las más complicadas, porque sin duda involucran el manejo de ciertos elementos imponderables que se escapan de nuestro control. Cuando nos planteamos la visita a un museo, cuando nos planteamos la visita o la realización de un trabajo de campo, o lo que se conoce en la literatura como excursiones pedagógicas, el plantearnos esto nos pone a jugar con algunas variables que tal vez son más complicadas de controlar, como por ejemplo el transporte, la seguridad para llegar a los sitios, la factibilidad de realizar la investigación o la excursión pedagógica y que el espacio verdaderamente esté apto para lo que intentamos lograr. Pero sin duda alguna, la excursión pedagógica, el trabajo de campo y la visita a determinados espacios culturales se me antoja una estrategia muy hermosa y que además nos permite un contacto directo con la realidad, sobre todo con un imaginario que muchas veces no puede ser tan palpable, tan experienciable a través de un libro o a través de la lectura de un material bibliográfico. En este sentido, me gustaría comenzar explicando o conversándoles un poquito en relación al origen de esta estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales. Y debemos ser claros y bastante objetivos al reconocer que no van a ser necesariamente los historiadores quienes van a buscar el abandonar la zona de confort del aula y salir al campo, sino que justamente serán los geógrafos quienes ya desde el siglo XIX comenzarán a desarrollar el trabajo de campo, la excursión pedagógica y sobre todo la aproximación a la realidad que se está describiendo en textos en in situ, es decir, la realidad en su pleno desarrollo, en su plena exposición. En este sentido, y reconociendo pues que los trabajos de campo, las excursiones pedagógicas, surgen de un contexto más práctico, de ciencias sociales más prácticas, como lo sería la geografía, la geología, la geomorfología, para los historiadores, para los estudiantes de historia del arte, de historia social, de historia regional, microhistoria, el trabajo de campo realmente presenta la posibilidad de confrontar fuera del aula aquella información que sin duda alguna tenemos que obtener de la bibliografía sugerida por el docente.
En este sentido, y reconociendo entonces que van a ser primero los geógrafos en el siglo XIX, y citamos a los grandes clásicos, Ritter, Ratzel, Vidal de la Blanche, el francés Vidal de la Blanche, y ya en el siglo XX, Pierre Georges, Yves Lacoste, y en el caso de Latinoamérica y con efectos directos sobre nuestro país, pues Alejandro de Humboldt, Agustín Codazzi, entre otros, y muchísimo más cercanos a ustedes, en Pedagógico de Caracas, el profesor Ramón Tovar, eh, Francisco Tamayo, Henry Pitier, van a ser geógrafos que nos van a aproximar a una interacción con el medio ambiente que se hace desde la teoría, pero que sin duda alguna en esa interacción con los elementos regionales, con los elementos ambientales, se conforma, se vacía de significado y vuelve a llenarse de significado aquello que aprendemos en la teoría. En este sentido, recuerdo siempre las palabras de Vidal de la Blanche, quien en un texto que específicamente creo que llevaba por título Los caracteres distintivos de la geografía, afirmaba que a través del estudio de los libros podía hacerse un estudio de la geografía mediocre, que gracias a los mapas se podía comprender una mejor geografía, pero que sin duda alguna la auténtica geografía se podía aprender era directamente en el terreno. Ustedes también recordarán de nuestro maestro Ramón Tovar cuántas veces nos afirmaba en sus conferencias que la geografía necesariamente entra por los pies, es decir, que había que patear los diferentes espacios para poder comprender la interacción entre los elementos que lo componen. En este sentido, sin duda alguna, el trabajo de campo tiene primero una larguísima data, en segundo lugar, unas ventajas y unos aportes que sin duda alguna no nos los va a suministrar un estudio eminentemente teórico y en este sentido el pensamiento y las diferentes acciones que van a llevar a cabo los pensadores desde la pedagogía en torno al trabajo de campo son verdaderamente muy importantes. Vamos a encontrar un denominador común en los teóricos de las excursiones pedagógicas, trabajos de campo, básicamente desde la geografía. Y al principio les comentaba que la razón fundamental es que los pensadores del siglo XIX que empujaban al estudiante a la experiencia eran justamente los de las ciencias sociales prácticas. Digamos que los historiadores estaban, al menos en principio, confinados a los archivos, la documentación guardada en una biblioteca, compilaciones de textos, etcétera, ¿no? En este sentido, el trabajo de Vidal de la Blanche, les comentaba más temprano, es fundamental porque sin duda alguna va a ser él quien va a través del ejercicio de su investigación y a través de una obra llamada Modos de Vida, va a permitir a los estudiantes de geografía, pero en líneas generales a los estudiantes de ciencias sociales, la aproximación a las diferentes regiones con características propias. Y la geografía regional va a ver justamente en Vidal de la Blanche uno de los grandes padres de la geografía regional. Estos estudios regionales obviamente se van a expandir por toda Europa y obviamente llegar a las tierras venezolanas. Y en tierras venezolanas el mejor exponente de lo que va a ser la unión de los elementos teóricos y elementos prácticos, pero no solamente en la geografía, sino también conjuntamente con la historia, va a ser Ramón Tovar. Ramón Tovar, en su propuesta que quedó compilada en las publicaciones de la Academia Nacional de la Historia, el método geohistórico, justamente va a plantear la aproximación a los espacios desde estas dos perspectivas que se complementan, que, digamos, van abordando desde lenguajes categoriales y técnicos diferentes, como son la geografía y la historia, pero que tienen un punto en común, que en este caso es un objeto de estudio que es el mismo para ambos científicos. En este sentido, digamos, las aportaciones del método geohistórico de Ramón Tovar
van en alguna medida a ser profundizadas por el trabajo de Ramón Santaella y luego, más recientemente, la profesora, se me ha ido ahora mismo el apellido, uy, qué pena, eh, que también trabaja el método geohistórico y trabaja la transdisciplinaridad. Qué pena. Al final de la sesión estoy segura de recordar su nombre porque además es una gran amiga y hemos conversado en relación a la transdisciplinaridad en el estudio de la historia. En este sentido, ciertamente el método geohistórico nos va a permitir, de la mano de Ramón Tobar, la aproximación a los espacios históricos de la mano de la geografía y viceversa, entendiendo que Beatriz Ceballos, la profesora Beatriz Ceballos hemos compartido en algunos congresos y en ellos llegamos a la conclusión de que para bien o para mal, luego de las aportaciones de Ramón Tobar y Ramón Santaella, parecía haberse detenido allí eh, el desarrollo de la transdisciplinaridad en el estudio de las ciencias sociales, ¿no? Ella, digamos, es algo escéptica en el sentido de si verdaderamente podemos llegar a un lenguaje que trascienda o que una a la ciencia desde una misma perspectiva, ¿no? Ciertamente entonces, estos estudios de Pierre de la Blanche, Vidal de la Blanche, Paul Vidal de la Blanche, perdón, nos van a aproximar a una visión de las ciencias sociales completamente diferente. En este sentido, sin duda alguna, es una estrategia que permite llevar diferentes teorías educativas al ámbito de estudio, ciertamente hacer transferencias de aprendizaje, llevar lo que se está aprendiendo en la teoría, en el aula, a la aplicabilidad, a la experiencia que se lleva a cabo fuera de ella. Los trabajos de campo o expediciones pedagógicas son verdaderamente una estrategia que utilizamos poco desde mi perspectiva, ¿no? Eh, Vamos a conceder el hecho de que la realidad en la que se mueve nuestro país y el hecho de que muchos de los lugares que nos gustaría visitar a veces son complicadas la logística, la organización de la logística, en términos de transporte, permisos de los estudiantes, el costo, la inseguridad, todos estos elementos sin duda alguna complican un trabajo, una expedición pedagógica, pero verdaderamente sería muy interesante que lo incorporáramos a nuestra práctica cotidiana. En este sentido, los trabajos desarrollados en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, son verdaderamente, yo diría que puntera a nivel nacional en relación al uso del trabajo de campo eh, como estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales. El segundo punto que vamos a desarrollar tiene que ver con la visita a los museos. Y la visita a los museos también ha sido un tema abordado en varias ocasiones por estudiantes de maestrías en didáctica de las ciencias sociales. De hecho, hay muchísima producción que aborda justamente la visita al museo como un espacio verdaderamente lúdico en el que el estudiante de historia puede aproximarse a artefactos culturales como puede ser una obra de arte, una escultura, una pintura en particular, y a través de la aproximación a esta obra de arte comprender elementos históricos y geográficos particulares. En el caso específico de Venezuela, digamos que los museos están en este momento, si bien es cierto, no con el recurso que requerirían para actualizar sus exposiciones y para mantenerlas, ciertamente cuentan con la mística de sus trabajadores, con lo cual siguen siendo un espacio a través del cual nos podemos aproximar a la enseñanza de la historia.
El museo como tal, entonces, como ese lugar de la memoria, se va a constituir en esos, digamos, conservatorios del pasado humano que nos permite además aproximarnos a diferentes visiones del mundo. La visita a un museo, la visita a una exposición, la visita a un espacio que tiene en la historia de un determinado país cierta importancia, nos permite relacionarnos de manera más directa con lo que allí ocurrió y además desde perspectivas contextuales diferentes. La visita a un museo o la apreciación de una determinada obra de arte y su interpretación, ese espacio en el cual a través del juego, la interpretación, la interacción con los compañeros que nos acompañan al museo, con los analistas de arte que nos aproximan a ella, sin duda alguna es otra estrategia que está siendo utilizada en muchísimas partes del mundo, no solamente para estudiar historia, sino para comprender los diferentes contextos sociales, políticos, económicos, porque los museos son una ventana al pasado que nos permite aproximarnos a diferentes visiones de generaciones distintas de un mismo país. En este sentido, la invitación entonces sería, y la asignación en relación a esta unidad, sería la propuesta a través de una ficha, digamos, tentativa, imaginaria, que les voy a mandar y voy a colocar en Edmodo, a través de la cual ustedes sugieran una expedición pedagógica, un trabajo de campo o la visita a un museo, estructurando obviamente qué objetivo de la enseñanza de alguna ciencia social, si es posible específicamente historia, pero podría ser sociología, podría ser psicología, etcétera, a través de la cual ustedes consideran que planificando la visita a este espacio se puede lograr el objetivo. La plantilla que se va a colocar en Edmodo va a ser bastante explícita en relación a los elementos que ustedes deben tomar en consideración. Pero el reto entonces en este caso será plantearnos la posibilidad de visitar un museo, de realizar una expedición pedagógica o de realizar un trabajo de campo. Otra alternativa que tampoco debemos desdeñar tiene que ver con las denominadas visitas virtuales. En este sentido voy a colocarles algunas de ellas dentro del Edmodo para que ustedes aprecien lo que puede realizarse visitando museos como el Museo Vaticano, por ejemplo, eh, el Museo del Traje, la Capilla Sixtina. Existen programas que están libres en la web, que son de acceso abierto, que le permiten a un estudiante detenerse en cada uno de los cuarteles, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, con una perfección en la imagen extraordinaria y que nos podría permitir ir al museo sin necesariamente pues, salir de nuestras casas, ¿no? Creo que esa es otra alternativa muy interesante. De la misma manera existen visitas virtuales para maravillas de la naturaleza en el mundo o inclusive aquellas construcciones que conforman patrimonio universal. De todos estos elementos les voy a colocar ejemplos dentro del Edmodo para que ustedes se inspiren y presenten entonces una propuesta que sería la evaluación correspondiente a esta unidad, que para cerrar plantearía una visita guiada, un trabajo de campo, una expedición pedagógica, la visita a un museo, como ustedes lo quieran denominar, en el cual ustedes proponen la visita a un espacio planteándose los objetivos que se desarrollarán y se cumplirán a través de esta visita. Sin más que agregar, esperando que la información que se les ha suministrado les sea útil, nos vemos, si Dios quiere, a través de esta vía la semana que viene. Saludos.